Hoy, este podcast que te traigo es una carta abierta, una ofrenda para todas las amapolas altas que alguna vez fueron podadas, para ti, que floreciste donde no se esperaba, para ti, que alguna vez te disculpaste por ser mucho. En este episodio quiero hablarte de eso, de lo que pasa cuando decides convertirte en quien viniste a ser, de cómo el mundo reacciona cuando una persona florece. Vamos a explorar qué hay detrás de la crítica, la envidia, la necesidad de minimizar al otro y, lo más importante, cómo puedes proteger tu luz y seguir creciendo a pesar del ruido. Hay algo que nadie te dice cuando decides florecer, que vas a incomodar, que vas a perder amistades, relaciones, que algunos te mirarán con desdén, que no brillar siempre se celebra. En muchos lugares destacar se castiga, como si crecer fuera una traición. A eso le llaman el síndrome de exposición. O como dicen en Australia, el síndrome de la amapola alta. ¿Y sabes por qué? Porque cuando un campo está lleno de amapolas y una crece más que el resto, alguien siempre quiere cortarla. Y no porque haya hecho algo mal, sino simplemente por ser visible. Desde niña siempre supe que había algo en mí que molestaba. Era la que hacía demasiadas preguntas, la que sentía demasiado, la niña poeta, la que escribía cosas que nadie entendía. Me dijeron que bajara el tono, que fuera más discreta, que no hablara cosas tan raras, que no llamara la atención. Pero yo solo era una flor creciendo, una amapola alta en un campo donde todas estaban recortadas al ras. Yo sé que tú también lo has vivido. No has llegado a este podcast por casualidad. Las casualidades, en realidad, son causalidades. Has empezado a cambiar hábitos, a cuidar tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, a decir que no, a poner límites saludables, a soñar en grande. Y de pronto, escuchas susurros. Comentarios pasivo-agresivos, frases disfrazadas de consejo que solo buscan frenar tu vuelo. Te estás creyendo mucho. Lo que tú haces lo puede hacer cualquiera. Ya no eres la de antes. Y claro que no. Es que antes no eras. Antes solo buscabas encajar en un puzzle roto. Intentabas ser prosa hueca en lugar de rima. Callabas tu melodía para ser parte del ruido. Ahora eres, te expandes y brillas. Estás creciendo. Y eso, para quienes no se atreven a moverse, puede parecer una amenaza. Hoy hablamos de amapolas, de almas de colores en un mundo en blanco y negro, de ese precio silencioso y mordaz que pagamos cuando elegimos expandirnos. Porque tal vez no te lo han dicho, pero florecer es un acto revolucionario. La sociedad no premia la diferencia, la tolera apenas, cuando no la aplasta. ¿Por qué alguien se siente amenazado cuando otra persona crece? ¿Por qué ese brillo ajeno que podría inspirar se convierte en algo que molesta? La respuesta no siempre es obvia, pero muchas veces tiene más que ver con el otro que contigo.
El síndrome de exposición es una forma de resistencia al cambio, y toda resistencia nace del miedo. Imagina que estás en una habitación llena de gente. De pronto, tú decides encender una vela. No estás haciendo ruido, no estás gritando, solo has encendido tu luz. Pero en ese instante, quienes estaban cómodos en la oscuridad se inquietan, porque ahora todo se ve, porque ahora también se ven ellos a sí mismos, y tú también te ves. Y como te ves, te reconoces. Y como decía el mago Merlín, al conocerme, os conozco. Muchas personas no saben qué hacer con su propia sombra, pero más inquietante aún, no nos enseñaron a saber qué hacer con nuestra propia luz, con nuestros dones, con nuestra inmensa capacidad. Eso asusta aún más que la sombra. Por eso, atreverse a brillar es una osadía para quienes no lo hicieron. Y cuando ven que tú decides avanzar, sanar, brillar, mostrar tu arte, cambiar de vida, eso despierta una incomodidad profunda. Y no por maldad, sino porque confrontas sin querer lo que ellos no se atreven a mirar. Por eso te dicen que te has vuelto soberbia, creída, por eso te llaman intensa, rara, exagerada, porque prefieren que vuelvas a encogerte, que bajes la voz, que te escondas otra vez. A mí también me pasó. Hubo un tiempo en mi vida en que mi proceso de transformación personal, mis libros, mi dedicación a ayudar a personas en riesgo, a mujeres, me hicieron destacar en mi entorno y en las redes. Empecé a brillar con luz propia, a mostrar una voz auténtica y a emprender proyectos con un compromiso profundo. Pero no todo fue fácil. Recibí críticas muy duras, comentarios que intentaban minimizar y ridiculizar mi trabajo y hasta reproches velados por atreverme a crecer y cambiar. Recuerdo claramente una etapa en la que sentí un rechazo abrumador, especialmente de las personas cercanas en ese momento que parecían no entender mi evolución. Era como si mi luz les incomodara y en vez de apoyarme, intentaban apagarla con dudas y envidias disfrazadas de preocupación. Esa experiencia me dolió, me hizo cuestionarme y sentirme sola, pero también me impulsó a buscar refugios en nuevas comunidades y a fortalecer mi resiliencia. Y fue ahí cuando comprendí que crecer no es un acto solitario, sino que necesitamos una tribu, un grupo que nos sostenga y celebre sin condiciones. Cambiar de entorno, incluso cuando da miedo, me permitió conectar con almas afines que me ayudaron a expandir mi luz y continuar mi camino con más fuerza y alegría. Hay un momento en el camino en el que te das cuenta que no todo el mundo va a venir contigo. Y eso duele mucho, pero también es liberador, porque no viniste a encajar, viniste a florecer. La metáfora de la amapola alta nos habla de esta dolorosa verdad, que hay sistemas familiares, sociales, laborales, que prefieren la uniformidad antes que la belleza libre. Pero tú no estás aquí para esconderte. Vamos a hablar de cómo proteger esa luz sin dejar de brillar. Cómo distinguir la crítica que nutre de la que intoxica. Y cómo construir una tribu que celebre tu crecimiento en vez de temerlo. El síndrome de la amapola alta existe. Así se llama en Australia este gesto cultural de cortar a quien sobresale, a quien destaca, a quien brilla. Nos enseñaron que ser demasiado visible es peligroso, que te van a odiar, a criticar, a silenciar,
a exiliar. Pero más exilio sentimos, amigo, cuando nos perdemos de nosotros mismos para encajar en una sociedad que no se ama. Cuando brillas, los demás se ven en tu luz y a veces no están preparados para lo que les muestra ese espejo. Brillar no es soberbia, es naturaleza, pero nos enseñaron a pedir perdón por florecer. Y sí, ser diferente duele, porque te miran raro, porque te hacen sentir culpa, porque aprendes a esconderte para sobrevivir. Y ese camuflaje duele más que cualquier rechazo. Me encogí hasta caber en el molde, me doblé en silencio para no molestar, y al hacerlo, me rompí por dentro. Crecer no es solo un acto de expansión, también es un acto de coraje, porque crecer duele, no por el proceso en sí, sino por lo que revela. Que hay relaciones que solo te amaban mientras te encogías, que hay lugares donde tu autenticidad es percibida como amenaza, que hay entornos que se sienten cómodos mientras tú no floreces demasiado. Entonces, ¿cómo sostener la luz sin agotarte? ¿Cómo seguir creciendo sin endurecerte? Lo primero es diferenciar entre crítica y sabotaje. Una crítica constructiva te permite mejorar. Un juicio destructivo busca hacerte dudar de ti. Una crítica amorosa se ofrece con respeto, con tacto, pero los comentarios que duelen, los que apuñalan el alma, casi nunca son sobre ti. Son proyecciones del otro. Lo segundo es crear tu círculo de protección. Eso no significa vivir a la defensiva. Significa seleccionar conscientemente a las personas que pueden acceder a tu corazón. ¿Quién celebra tu alegría sin compararla con la suya? ¿Quién te mira con admiración, no como competencia? Esa es tu gente. Esa es tu tribu. Y si no la tienes aún, créala o viaja hasta encontrarla. A veces tienes que salir del campo donde las amapolas altas son arrancadas y caminar hasta el valle donde se les deja florecer. Moverse físicamente a veces puede desbloquear emocionalmente. Cambiar de entorno puede cambiar tu vibración. Durante muchos años yo viví en la ciudad. Allí me formé, trabajé, acompañé procesos humanos, incluso florecí a ratos, pero en el fondo sentía una desconexión honda, una especie de ruido sordo que me agotaba por dentro. En medio del bullicio urbano, me volví experta en sostener a otros mientras mi cuerpo me pedía descanso, tierra, raíz. Un día, esa voz interior, sabia, antigua, me susurró que era el momento de saltar. No un salto cualquiera, sino uno profundo, dejar atrás lo que me daba seguridad para escuchar mi verdad. Y me mudé a las montañas, a un pequeño pueblo donde el silencio también habla y la tierra te enseña sin palabras. Y ahí, lejos del ruido y de las miradas que juzgan, empecé a florecer poquito a poco y de verdad. Al principio fue muy duro, el cambio fue muy radical. Sentí miedo, incertidumbre y también una soledad distinta. Pero fue esa misma soledad la que me hizo reencontrarme conmigo.
Empecé a dar clases en el pueblo, por los pueblos, a reconectar con los cuerpos, con los ritmos lentos, con la ternura del cuidado compartido. Y vi cómo la naturaleza se volvía mi maestra, cómo las estaciones me enseñaban a respetar mis propios procesos. Y fue aquí, en este entorno sencillo pero lleno de alma, donde reencontré mi luz. Aquí comprendí que el florecimiento no sucede en medio del aplauso, sino en el silencio fértil del arraigo. Que cambiar de entorno fue también cambiar de vibración, y que las personas que realmente te ven llegan cuando tú te habitas de verdad. Ese salto a la montaña no fue una huida, fue un regreso a mí. Tu energía es un bien sagrado, cuídala. No le expliques tu luz a quienes están decididos a verla como amenaza. No te justifiques ante quienes no quieren entender, porque tu propósito no es convencer, es sembrar, es florecer, es inspirar. Ahora vamos a hablar de la envidia, ese monstruo silencioso que aparece cuando alguien se atreve a crecer. ¿Qué hacemos cuando somos el blanco de esa energía? ¿Y cómo transformar el juicio ajeno en abono para seguir floreciendo? La envidia es una sombra antigua, una energía silenciosa que habita en lo profundo del alma humana. No nace del odio puro, sino del miedo y de la carencia. Cuando alguien crece, cuando alguien brilla, esta sombra siente que pierde su lugar, su fuerza, su identidad. Esta sombra no quiere ser nombrada ni enfrentada. Prefiere esconderse tras las críticas, los chismes y los desprecios velados. Es un fuego que intenta apagar la luz ajena para no verse a sí mismo en su oscuridad. Sin embargo, entender esta sombra puede ser liberador, porque la envidia no es solo un ataque externo, sino un reflejo de heridas internas. Todos llevamos un guerrero interior que lucha contra esas sombras, no para eliminar la envidia del mundo, sino para dejar que no nos consuma. El trickster, esa figura que aparece entre tantas culturas, nos recuerda que a veces la mejor defensa es la astucia, el humor y la aceptación de la imperfección. El trickster no es un héroe ni villano, sino un transformador, un puente entre la luz y la sombra. Así, cuando recibes envidia, puedes mirarla con curiosidad, con compasión. Reconocer que quien envidia también está en su propio proceso, que su miedo no es contra ti, sino contra su propia incapacidad de crecer. Hubo un momento, hace algunos años, en el que empecé a compartir más abiertamente mis talleres, mis palabras. Fue justo cuando comencé a encontrar mi voz auténtica, esa voz que nace del alma y no solo de la mente. Para mí era un acto de entrega, de servicio, pero no todo el mundo lo vivió así. Recuerdo que algunas personas cercanas, con quienes había compartido muchos espacios, empezaron a hablar de mí a las espaldas, comentarios sutiles, aparentemente inofensivos, pero cargados de veneno, que me creía especial, que estaba cambiando, que buscaba protagonismo. Al principio me dolió, la verdad, pero a quien le dolió realmente fue a mi ego. Me cuestioné, me cerré un poco, pero después comprendí algo que me transformó profundamente. Esas palabras no hablaban de mí, sino de su propio miedo a cambiar, a brillar, a asumir su poder
su poder personal, no el que tiene que pisar y humillar a otro para brillar. Lo que proyectaba sobre mí era la sombra de lo que no se atrevía a mirar en sí. Y en lugar de responder con resentimiento, elegí tomar distancia y mirar con compasión. Eso no significa permitirlo todo ni callarse, pero sí soltar la carga y tomar distancia. Entendí que crecer a veces incomoda, que brillar puede activar inseguridades ajenas y que eso no es mi responsabilidad. Desde entonces honro más mi camino. Agradezco incluso esas experiencias porque me enseñaron a poner límites con amor, a discernir con el corazón y a rodearme de quienes realmente celebran mi florecer. A veces la envidia es simplemente una invitación a sostenerte más fuerte en tu verdad. La clave está en no absorber esa energía, en mantener tu centro firme, en usar la envidia como un espejo, no como una cárcel. Puedes convertir esa energía densa en combustible para tu crecimiento. En lugar de luchar contra la envidia, transmútala. Sé el alquimista de tu propia luz. Recuerda, la sombra solo existe porque hay luz. Y tú, amapola alta, estás destinada a seguir creciendo, incluso cuando intenten cortarte. Vamos a terminar hablando de cómo encontrar y mantener tu tribu, ese grupo que te sostiene y te celebra, porque florecer no es un acto solitario, sino un acto comunitario. La envidia es una herida no reconocida. Y muchas veces el rechazo que nos transmiten no es por nuestro defecto, sino por nuestro don, porque lo que llevamos dentro es lo que otros han silenciado en sí mismos. La luz ajena solo hiere a quien aún vive en la sombra. A veces, para proteger la llama, hay que alejarse, buscar tierra fértil, rodearte de almas que no te pidan que te achiques, que te anules. Encontré mi tribu poco a poco cuando dejé de esconderme y entendí que no estaba sola, que había otras flores salvajes creciendo como yo, como tú. ¿Y tú? ¿Dónde podrías florecer sin miedo? Florecer no es un acto solitario. Como la amapola alta necesita del sol para crecer, nosotros necesitamos una tribu, un grupo de almas que nos sostengan, que nos celebren, que nos impulsen. Porque crecer en soledad es difícil, pero crecer acompañado multiplica la fuerza y la alegría. Encontrar a tu tribu puede requerir coraje. A veces implica moverse, cambiar de entorno, romper con lo que ya no nutre. Ese salto de fe es parte del viaje del héroe que todos emprendemos, porque mereces estar rodeado de personas que vibran con tu luz, no que la apaguen. Rodearte de quienes celebran tus triunfos, que te apoyan en las caídas, que ven tu valor más allá de las apariencias, es vital para tu bienestar emocional y espiritual. Esas personas se convierten en espejos de tu mejor versión y juntas eleváis la vibración colectiva. Y recuerda, ignorar las voces de la envidia no significa cerrar los oídos a la crítica constructiva, sino proteger tu energía de quienes solo buscan limitarte. Acepta lo que suma y deja ir lo que resta. Tu luz es un regalo, no solo para ti, sino para el mundo entero. Cada paso que das hacia adelante eleva a quienes te rodean, contribuye a la conciencia de la Madre Tierra,
a la conciencia colectiva, a un planeta más amoroso. No temas brillar, no temas ser esa amapola alta. Lleva tu manita a tu pecho y dile a tu corazón: no voy a plegarme más, no voy a achicarme para encajar. Mi don no es vanidad, es llamado, y cuando brillo, algo en el mundo también se enciende. Mi don no es soberbia, es servicio, y mi brillo no es vanidad, es llamado. Ahora te pido que cierres los ojos y recuerdes a ese niño que fuiste, el que se sintió demasiado, el que intentó encajar silenciándose a sí mismo. Imagínate en un campo de amapolas y permítete crecer, permítete ser alta, roja, inconfundible, permítete molestar si hace falta, porque quien florece con verdad nunca está sola. Que tu flor siga creciendo, aunque nadie la entienda. Que tu luz no se apague por miedo al juicio. Que tu alma se rodee de otras almas que celebren tu vuelo. Te celebro. Si este episodio te tocó, compártelo con otras amapolas. Si sentiste algo en el pecho, déjamelo escrito. Florece tu palabra en los comentarios. Y si le das like a este vídeo y a mi canal, me ayudas muchísimo a seguir creando para ti. Florezcamos juntos. Gracias, amapola, por existir.